A ver, hoy, siguiendo un poquito con la ley contra la narcoactividad, no, perdón, la ley contra la delincuencia organizada, que les dije yo que tenemos que verla con ojos muy críticos por todas esas instituciones que trae y que muchas veces vienen a violentar garantías constitucionales de los guatemaltecos y que, por ejemplo, el artículo ese que estábamos viendo de la conspiración, que pone penas iguales a las que se asignan a los delitos consumados y que de ninguna forma pueden ser de esta forma, porque violarían el principio de protección de los bienes jurídicos, de legalidad, de lesividad y de proporcionalidad. O sea, no es lo mismo hablar de cometer un delito que cometerlo. Y si no, prácticamente hay un artículo, el 16, no sé quién me lo pudiera leer, del Código Penal. Artículo 16 del Código Penal. Artículo 16. Asistimiento. Cuando comienza la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. Ok. Vemos entonces que, por ejemplo, 3 de ustedes se reúnen para dar muerte al licenciado de penal por lo mal que van en las calificaciones. Claro, estoy hablando de 3 que ya se asignaron, ¿verdad? No es usted. Y entonces, 3 hombres y una mujer. Pero uno de los hombres, ya cuando llega a su casa, dice, pero realmente es muy exagerado esa idea, sí. Para eso mejor repito el curso. Pero estaban grabando esa conversación. Y entonces, como ustedes saben que el asesinato sí es un delito perseguible por la ley contra la delincuencia organizada, entonces viene y dicen, bueno, hagámoslo, pero lo hacen 3 y este cuarto no. Pero como tienen las grabaciones, o un colaborador eficaz que dijo que el día que lo prepararon también estaba presente fulano, entonces van a condenarlos a los 4. Según el pensamiento de la ley, a los 3 que conspiraron los deberían de castigar por conspiración y como lo ejecutaron, por ejecución. O sea, 2 etapas de un mismo delito que harían una pena de 25 o 50 años por cada uno. Y al otro que estuvo ahí presente y conspiró, aunque de hecho no haya hecho nada, también lo podrían sancionar por conspiración. Con lo cual, si él desistió de cometerlo y no cometió ningún otro hecho ilícito,
en lo que normalmente sería la impunidad de él, aquí estaríamos hablando de el castigo sin atentar nunca contra el bien jurídico, ¿verdad? Y entonces quedaría sin efecto alguno esa etapa del iter criminis, que es el desistimiento, porque se está, digamos, penando la conspiración y la participación con la misma pena que el delito consumado. Yo entiendo que para ciertos delitos, como la conspiración para introducir droga a un país, pues si esta persona participó, conspiró, pues se le puede poner una pena, pero una pena que tampoco va a ser la misma que si realmente lo realizó, a menos que se pueda hablar de una autoría intelectual donde él se demuestra que maneja los hilos de toda la operación, y entonces ahí sí está afectando el bien con la misma intensidad. Pero, como les digo, de lo contrario es una situación muy anormal. También es criticable el listado de delitos. ¿Qué criterio tuvieron para escoger qué delitos eran de delincuencia organizada y cuáles no? Por decirles algo, el robo o el hurto de bienes de valor religioso, cultural, que generalmente no se venden aquí, sino que se venden fuera del país. Para eso se necesita realmente tener una plataforma internacional, clientes, una inteligencia de dónde están los bienes, con qué medidas de seguridad, pero ese delito no está en la ley contra la delincuencia organizada. Ustedes saben que el delito que ha mantenido de rodillas a Guatemala y que hay juzgados, hay policía y hay todo especializado, son las extorsiones. Que por cierto, extorsiones que no estaban originalmente concebidas así, sino que por una propuesta de la CICIG quedó así. Pero las extorsiones no están en la ley contra la delincuencia organizada. Si ustedes ya leyeron los artículos, extorsiones no hay. Hay robo de vehículos, pero no hay extorsión. Entonces, el criterio de por qué se escogieron esos artículos de entrada era deficiente. Siguiente, se han aumentado artículos como los que atentan contra la ley de armas, como los que integran ahora el robo de luz eléctrica, que tampoco tienen una explicación y una significación de por qué tienen que ser de delincuencia organizada. Entonces, esa es la otra crítica bien puntual que yo les hago, la elección de los delitos. Y vamos a ver la tercera o el tercer cuestionamiento que yo les traigo a reflexión,
Cuando aquí empezó el problema de las maras, en los años 80 y tantos a finales en adelante, por los problemas de retorno de los inmigrantes que habían constituido bandas en Estados Unidos y regresaron para acá y encontraron un caldo de cultivo especial para meter a los adolescentes en ese tipo de actividades. Los países más afectados, Guatemala, Honduras y El Salvador, empezaron a crear las denominadas leyes antimaras. Y El Salvador y Honduras creo que las echaron a andar, pero con muchas críticas y muchas cuestiones. Claro, no estaba el presidente Bukele porque a él no le hubiera importado eso. Él lo hizo mejor con el estado de excepción y él creó una ley antiterrorista donde metió a los terroristas a los mareros como terroristas cuando nada que ver, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala lo mismo intentó hacer el expresidente hoy en proceso, Otto Pérez Molina. Presentó 2 o 3 proyectos de una ley antimaras. Pero aquí en Guatemala, por la gracia y el apoyo de los congresistas, esas leyes nunca fueron aprobadas. Entonces, cuando vino el proyecto de ley de delincuencia organizada, los grupos políticos afines a perseguir ese tipo de delitos crearon 2 delitos dentro de la ley de delincuencia organizada, que son los numerales 10 y 11. ¿Quién me los podría leer, por favor? Los artículos 10 y 11 de la ley contra la delincuencia organizada. Artículo 10. Exacciones intimidatorias. Quien agrupado en la delincuencia organizada, organización criminal o asociación ilícita en abierta provocación o de forma intimidatoria solicite o exija la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en medios de transporte será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Artículo 11. Obstrucción extorsiva de tránsito. Quien agrupado en la delincuencia organizada, organización criminal o asociación ilícita en abierta provocación o de forma intimidatoria solicite u obtenga dinero u otro beneficio de conductores de cualquier medio de transporte por permitirles circular en la vía pública sin estar legalmente autorizado será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Ok. Si ustedes miran estas dos tipos penales, son los clásicos que hace la delincuencia organizada de aquel tiempo. Extorsionar a transporte público, extorsionar a taxis, extorsionar a personas que para dejarlos circular o para entrar a colonias o para salir de las mismas. Y esas eran actividades propias de la Mara en aquella época. Pero lo gracioso, bueno, no es gracioso, solamente lamentable, es que
con una propuesta de ley hecha por la CICIG. Se modificó el delito de extorsiones y entonces se empezó a aplicar este delito en gran cantidad, porque ahora ya no eran solo los del barrio 18 o los Salvatrucha, sino estaban además los imitadores, que ahora es el grupo más numeroso. Gente que usa la fama de las maras, que son particulares, para extorsionar inclusive a parientes o a conocidos a través del sistema este de intimidación de los teléfonos y lo demás. Y estos números, o sea, la extorsión no es una ley, no es un delito de la ley contra la delincuencia organizada, pero ahí se autoriza todo tipo de interceptación telefónica, que es un mecanismo especial de combate de la delincuencia organizada, sin que sea este delito de delincuencia organizada. Y los dos que ellos crearon tienen muy poca aplicación. O sea, se crearon dos delitos que al final no se aplican o no se aplican muy poco en relación con el que más se usa, que es el de extorsiones en la, digamos, realidad nacional. Entonces, vemos pues que estas leyes también son o pueden ser utilizadas para la inmersión en la legislación nacional de leyes que antes ya fueron rechazadas por su inconstitucionalidad. Hasta aquí terminamos la ley contra la delincuencia organizada y ahorita vamos a entrar a ver la ley contra el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Está la ley de inmigración. La ley de inmigración, que es el decreto 95-98, que ha sido reformado en reiteradas oportunidades, y yo por eso le subí a su Facebook el 5/2022, que es que es Salud. Salud, licenciado. gracias, que es la ley, las últimas reformas a este delito. Los que ya pudieron verlo, no sé si todos, pero yo se lo subí. ¿Lo subió en claro en el link? Sí, en Classroom. Gracias, Link. Traen la última reforma, ha tenido varias. Por eso es que esta última reforma contiene la versión final de cómo quedan ciertos delitos pero hay que tener presente que
ustedes tienen que tener en cuenta la ley de inmigración porque ahí está el complemento. O sea, hay 3 reformas sobre estos delitos. La 10/2015 y esta 5/2022 y lo que originalmente decía la ley en el decreto 98 de lo que es la ley de migración. Ustedes tienen que integrar la ley con las tres normas. Yo aquí, o una ley muy actualizada, vamos a hablar de que ya tenga las 3. Pero por si no, yo les doy las 3, o sea, la última y la que ya tendrían que tener para que ustedes puedan integrar su norma. Es muy importante esto de integrar la norma, porque si no es como que usted fuera a una operación sin bisturí. Se mira, permítame, hoy vamos a ver esto. ¿Se mira la presentación? Sí, licenciado. Sí, Bueno, Licenciado. sí, entonces vamos a ver quién me hace el favor de... La ley original nos habla, me interesa mucho que la lean. ¿Quién me va a hacer el favor de la lectura de la ley? ¿Yo, licenciado? Bueno, no las diapositivas de la ley. Es el decreto que le diga el 90. 58, bueno, el de migración. 2005. Sí. Bueno, léanme el artículo primero. No es el 5/2022 porque es de reforma, ni es el 10/2015 porque es de reforma, sino que es el... 58-2005. No, fue reformada esa también. Es el 95-98, compañero, el de la ley de migración, está hablando el licenciado. Esa, man. Entonces, léame el artículo 1 de esta ley. Fíjese, licenciado, que de esa ley yo solo tengo artículo 103. 103, ok. Leamos eso. Es el, licenciado, disculpe, es el decreto número 95-98. Sí. Ese, Artículo 1. Sí. Hey, Artículo 1. La presente ley tiene por objeto garantizar un eficaz ordenamiento migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio nacional, así como la permanencia de estos últimos dentro del mismo. no, por favor, perdónenme, si no les voy a dar un tema distinto del que hay en la clase anterior. Hoy mejor vamos a ver los delitos en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. A ver, busquemos. Lo tienen ustedes en su compendio, el que yo les di al principio de clase. Sí, licenciado, ahí lo tenemos. Sí, bueno, entonces
voy a hablarles un poco de esto del terrorismo para que no se confunda. Cuando uno habla de terrorismo, generalmente lo asocia con delitos que causan gran estrago, que causan accidentes, que causan daños a la infraestructura del Estado, pero de esos delitos ya hay regulados carros, bombas, todo eso. Digamos que ametrallan a ciudadanos. Todo esto parece ser un delito que uno dice son terroristas, pero la legislación internacional dice o especifica que solo pueden ser terroristas los que buscan derrocar a un Estado, es decir, llegar al poder por medios violentos, pero no regulares, sino que atentando clandestinamente, pudiéramos decir, contra esos estados. Si hay una confrontación, un conflicto armado, entonces el terrorismo es parte de ese conflicto, pero ya no se considera tampoco delito de terrorismo, sino que ya son conflictos armados internos como el que tuvimos nosotros, donde si hay control territorial, se habla de un cierto grupo de denominación, y si ya tienen control territorial, como pasó con nosotros, ya son insurgentes. Si no hay control, perdón, son insurgentes, y si hay control, son beligerantes. Y por eso ya tienen el reconocimiento internacional y ya, pues lógicamente, hay mesas de negociaciones, tienen respaldo del derecho internacional público y ya se tratan de distinta forma. El ejemplo más clásico de terrorismo que hoy en día sirve para dar clases en todo el mundo es lo que pasó en el año 2013 en los países árabes, cuando Estados Unidos abandonó Irak. Y entonces la organización terrorista ISIS tomó control de territorio y creó el Estado Islámico. No sé si se recordarán de eso. No están tan jóvenes como para no acordarse y ver que en las noticias hubo un gran revuelo porque ISIS solicitó milicias y de Europa y de Estados Unidos y llegaron casi que 15,000 voluntarios para reclutarse como combatientes o como apoyo en el Estado Islámico de ISIS. La ley de la Sharia, muy bien, Ingrid. Y ellos eran, digamos, ellos fueron grupo religioso del Corán, chiitas radicales que apoyaron ese Estado. Y ellos, como ustedes saben,
detestan a Occidente porque dice que Occidente es el pecado, Occidente es... y son grupos que tienen una concepción filosófica, religiosa y cultural muy fuerte. Para ellos, la muerte en la yihad es la gloria, la entrada directa al paraíso. Por ahí me comentaban que les esperaban frutos y placeres, 1000 vírgenes para cada combatiente, en fin. Una cosa que son creencias de ellos que lógicamente, y los que están convencidos, porque les voy a decir que el Corán es la religión que más adeptos gana mundialmente establecida. Aunque ustedes no lo crean, hay más conversos al Corán que gente de la Arabia convertida al cristianismo. Entonces, pues la motivación es muy fuerte. Y tuvo que ser repelida por las Naciones Unidas. Por supuesto, ahí sí participó Estados Unidos, Francia, Alemania, todos los países contra ellos, ¿verdad? Entonces vino y surgió. Sí, yo sé que el Corán inclusive habla de respeto a las otras religiones, sí, pero los radicales realmente, como todo movimiento radical, desconfigura los dictados de una religión que en la antigüedad, por ejemplo, se caracterizaba por ser, digamos, una práctica más justa y respetaba las religiones de los conquistados y todo, pero los radicales es como hablar de los afganos con el menosprecio a la mujer y la burka y todo eso. Hay más conservadores, hay más liberales y hay totalmente radical. Pero el ejemplo es el mejor para ver, digamos, qué pasó. Esos grupos pudieron hacer esa movilización porque tenían recursos y les estaban llegando recursos de todo el mundo. Entonces hubo necesidad para la ONU de que emitiera una ley contra el terrorismo y prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo. Esa es una ley, aquí en Guatemala la firmamos y creamos los delitos, pero realmente no se ha dado en Guatemala, al menos que yo tenga conocimiento. Hubo un caso nada más de trasiego de esta ley que la Corte Suprema de Justicia dijo que no era trasiego de terrorismo, sino que era lavado de dinero por no declarar los $10,000 de unas personas que estaban saliendo del país. Entonces, tenemos Marta Sofía. ¿Qué manda, licenciado? Me apoya con la lectura de
Es el artículo 4 de la ley contra el financiamiento del terrorismo. Con gusto, licenciado. Del delito de financiamiento del terrorismo. Comete el delito de financiamiento del terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, en forma deliberada, proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes con la intención de que los mismos se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para el terrorismo. Tiempo. El artículo primero de esa ley la tiene. De la ley de financiamiento contra el terrorismo. Está en el compendio real de ley. ¿Sí? Artículo 1, objeto. La presente ley se declara de interés público y tiene por objeto adoptar medidas para la prevención y la represión del financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo es considerado delito de lesa humanidad y contra el derecho internacional. Solo hasta llega. Ok. Entonces sigamos con el 4, el segundo párrafo. Ok. Asimismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos con financiamiento del terrorismo en cualquiera de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. Al culpable de este delito se le impondrá prisión inconmutable de 6 a 25 años más una multa de $10,000 a $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Para que el delito de financiamiento al terrorismo se tenga por consumado, no será necesario que se lleven a cabo los actos de terrorismo, pero sí que la intención de cometer dichos actos se manifieste por signos materiales exteriores. Tampoco será necesario que sobre los actos de terrorismo se haya iniciado investigación, proceso penal o haya recaído sentencia condenatoria. Prácticamente aquí se está hablando en los delitos del terrorismo es la seguridad colectiva, la seguridad del Estado. Vemos pues que las penas son altas, de 6 a 25 años, pero que además es una norma penal en blanco en el segundo párrafo, porque en el primero nos dice los verbos que constituyen los actos de financiamiento al terrorismo, pero en el segundo nos manda a los convenios o pactos ratificados por Guatemala que explican cuáles son esos actos. O sea, tenemos en parte una ley que es completa, pero como en el segundo párrafo nos envía a los siguientes que no están ahí, podemos decir que es una norma sui generis, que es completa en el primer párrafo, pero nos remite una ley penal en blanco en el segundo. Además nos habla de que no requiere el financiamiento del terrorismo, no requiere que los actos se cometan. Con solo que se pueda ver que usted está financiando a esa entidad terrorista, el delito se tiene por consumado. O sea, prácticamente de simple actividad. Y no requiere tampoco que haya una investigación abierta o haya una sentencia por cualquier atentado ya consumado por alguna de las entidades terroristas. Solo con que se sepa que ya tiene una filosofía terrorista, ya se puede dar el delito.
Si hay un funcionario público que esté inmerso en este delito, se le impondrá una pena accesoria. Además de la pena que se le pone, se le impone una pena accesoria del doble del tiempo de la pena privativa de libertad. O sea que si un policía, por ejemplo, ahí vamos a hablar de eso. Si un policía de estos comete el delito y le ponen 15 años de pena de prisión, el doble de la pena de inhabilitación para el ejercicio del cargo serían 30 años. O sea que estarían castigando muy severamente a los funcionarios para que no se vuelvan a reintegrar al servicio por el acto atroz que cometieron. No se admite justificaciones políticas ni religiosas. No se vale decir, por ejemplo, como a veces pasa con los testigos de Jehová, que ellos dejan morir a sus hijos por no permitir la transfusión de sangre. Pero hay una legitimación de conciencia porque ellos creen que eso está prohibido en su religión. Entonces, aquí no. Aquí, aunque usted sea musulmán, no puede alegar que usted estaba apoyando a la yihad porque es un fin de su fe. No se pueden alegar esas excusas. Lógicamente, como estamos hablando de financiamiento del terrorismo, tienen que haber la posibilidad de usar el sistema bancario, financieras, sociedades anónimas, empresas que hagan traslado de dinero, y entonces también hay penas para las personas jurídicas. Eso está en el artículo 7. Y este es el delito que les dije yo, que es el único que yo he visto en Guatemala, que es el trasiego de dinero, que es cuando sin efectuar la declaración jurada, la gente lleva dinero, pero el juez de primera instancia les puso el delito de trasiego de dinero, pero eran 2 miembros de un cartel, 2 miembros de una banda que estaban sacando el dinero. Entonces dijo la Corte de Guatemala que no pudiendo conectarlos con una organización terrorista, sino más bien como parte del fenómeno de la narcoactividad, entonces ellos tenían que ser juzgados por el delito correspondiente en la ley de lavado, por no haber declarado que estaban sacando más de $10,000 del país. Es el único caso que yo conozco. Voy a ver, yo creo que tengo la sentencia ahí para que ustedes vean cómo es que ese delito dejó de ser de financiamiento del terrorismo por no tener un fin terrorista, y se logró establecer que correspondía más, estaba mejor tipificado
en el delito de lavado de dinero. Lógicamente, todos los bienes que se usen y que formen parte de lo que se va a enviar a los grupos terroristas, dice que lógicamente serán sujetos de la pena de decomiso. O sea que el Estado se quedará con él. Y está el comiso de bienes civiles de lícito comercio. Este es un artículo muy interesante, el 11. Y que quería hacerles una reflexión otros grados de comisión. Y aquí viene la pregunta que decía ayer. Quienes se hallaren responsables de participar en la proposición o conspiración para cometer alguno de los delitos tipificados en esta ley. O sea, los que cometen el delito de conspiración o participación en cualquiera de los delitos de esta ley, así como en la tentativa de su comisión. Aquí sí se acepta la tentativa. Serán sancionados con la misma pena de prisión señalada para el caso del delito consumado, rebajada en una tercera parte, y demás penas accesorias que correspondan. Si en el 2017 yo encontrara que 3 guatemaltecos, mediante grabación de mensajes o correo, porque esta es una ley que también se mira en la ley contra la delincuencia organizada, conspiraron para financiamiento ilícito. Tengo 2 leyes, pero el problema aquí es que siendo especiales y tipificando una, la pena con posibilidad de rebaja, más la ley contra la delincuencia organizada, que también tipifica la conspiración, pero con la misma pena que corresponde al delito principal, o sea, una con rebaja y otra sin rebaja. ¿Cuál sería la ley que yo después debiera aplicar aquí? ¿Y en base a qué principio? La que favorece al reo. ¿Sería la de rebaja, licenciado? Sí, la que beneficia al reo por el principio de indubio pro reo, que está reconocido constitucionalmente, que está reconocido en los convenios internacionales, por cualquier beneficio que favorezca al reo, tiene preferencia esa y no la otra. ¿Sí? Otra pregunta. Como esto fue en el 2015 y lo estamos juzgando en el 2023, ¿cuánto tiempo tiene la justicia
para la responsabilidad penal de estas personas? ¿Cuál es el tiempo máximo para perseguirlos? Ingrid Johanna me dice 25 años. ¿Alguna otra respuesta? Son 20. Pero ahora en el micrófono porque si no, no resuelvo. Y don Nelson dio con la respuesta correcta. Como son de lesa humanidad, son imprescriptibles. O sea, en esos delitos contra la lesa humanidad no puede aplicarse la prescripción. ¿Ya? Entonces, por eso pedí a Marta que nos leyera el artículo primero, donde son de orden público y son de lesa humanidad, claramente. Ahí nos está diciendo que esos delitos son imprescriptibles. Bueno, señores, entonces, como le dije a don Luis Estuardo, ¿cómo se llama? No he recibido la solicitud, pero escríbame el Classroom y escríbale a la Secretaría, porque ellos tienen la obligación de mandar de mandarme a mí los que solicitaron extraordinario con la excusa que ustedes pusieron, y ya soy yo el que decido si se hace o no se hace, pero tiene que ser por conducto de ellos. Entonces, por favor, vuelvan a escribir a la secretaria. Ahorita ya salió, pero a la 1:30 llega a trabajar para que se comunique conmigo. ¿Veo? Con Kimberly. Usted me contó que tuvo un problema de envío de mi parcial, licenciado. Sí, perdón, una pregunta. Yo doy notas en los 15 hábiles corridos a partir del día siguiente que realicé el examen. ¿Bien? Doña Kimberly me dijo que había tenido problemas con la subida del examen, pero me habló de Milton, y los coordinadores de ustedes son Nelson y es Brenda. Sí, licenciado. Fíjese que yo se lo trasladé a Nelson. A Nelson, bueno. Así es, a Nelson se lo trasladé. De inmediato, como le comentaba, ¿verdad? Yo vi que me equivoqué del documento y inmediatamente le envié el parcial a Nelson. Permítame. Don Nelson, ¿usted recibió el documento? Buenas noches, licenciado. Sí, efectivamente, yo lo recibí. Y ese mismo día, en el mismo momento, se lo trasladé también a su asesora. Okay. Ella lo tiene. Bueno. Entonces sí, lo tomamos en cuenta, no hay pena. Muy amable, licenciado, le agradezco mucho. Vale. Entonces, compañeros, hasta ahí dejamos la clase, y para del día martes vamos a ver la ley de migración, los delitos de la ley de migración.
pero tienen que conseguir la ley de migración y hubo una reforma en el 2015 que generalmente ya está incorporada ahorita en el internet, y hay otra reforma que se hizo el año pasado que yo se la subí para que integremos la ley y veamos cómo está realmente esos delitos que ahora están muy en boga, que es para los migrantes. Bien, nos Muy bien. vemos. Pasen feliz noche.